Las manifestaciones de la diabetes mellitus pues tienen una característica común, que son las famosas 4Ps que tú seguramente conoces, ¿no? Las que son la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Evidentemente, esta tetrada, como quieras llamarlo tú, pues no se presenta en todos los pacientes, ¿no? Y tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes mellitus tipo 2, el fenotipo de paciente pues es distinto. Sin embargo, cuando hablamos de clínica de hiperglucemia, pues nos referimos principalmente a esta tetrada, ¿no? Polifagia, poliuria, pérdida de peso y polidipsia, ¿no? Como tú sabes, la polidipsia es un aumento de la sed del paciente, la poliuria es un aumento en la cantidad de orina que se elimina, la polifagia es un aumento del apetito y evidentemente la pérdida de peso, ¿no? Bien, te he dicho de que hay fenotipos distintos en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Bueno, en la diapositiva tú ves un cuadro en el cual hay una diferencia de sintomatología entre uno y otro. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1 aparece generalmente antes de los 30 años. La diabetes mellitus tipo 2 aparecerá después de los 30 años. Generalmente el fenotipo de un diabético de tipo 1 es pues delgado, en contra de un diabético tipo 2 generalmente siempre tiene sobrepeso o suelen ser obesos. Generalmente el inicio de la sintomatología hiperglucémica en un diabético tipo 1 es de inicio brusco, en un diabético tipo 2 es más progresivo. Generalmente los diabéticos de tipo 1 requieren insulina desde el inicio, en contraparte con los diabéticos tipo 2 que vamos a iniciar con hipoglicemiantes y con algunos cambios en el estilo de vida que los vamos a ver más adelante, y que la insulina la van a requerir mucho, pero mucho después, no al inicio, ¿no? Generalmente, como hemos visto la etiopatogenia, los diabéticos mellitus que tienen diabetes mellitus tipo 1 tienen una autoinmunidad contra la célula beta y tienen mayor riesgo de otros trastornos inmunitarios en comparación con los diabéticos de tipo 2 que tienen más factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, dislipidemias, etcétera, ¿no? Y que tienen factores de riesgo cardiovascular. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de un subtema que está dentro de la diabetes mellitus, ¿no? Que son las complicaciones. Las complicaciones de la diabetes las vamos a dividir en dos, unas que son agudas y otras que son crónicas. De acuerdo a la convocatoria, las complicaciones agudas son las más preguntadas y las que tienes que saber a más a detalle, ¿no? Entonces vamos a empezar con estas complicaciones, con las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Las complicaciones agudas son las que tienes ahí en la diapositiva, son básicamente tres y las tienes que saber de memoria. Son la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico y la hipoglucemia diabética. Vamos a empezar con la cetoacidosis diabética. Antes de empezar con la fisiopatología, bueno, debo decirte que la cetoacidosis diabética es una complicación más frecuente en diabéticos de tipo 1, ¿no? Hay muchos diabéticos de tipo 1 que tienen un debut con una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, si bien también los diabéticos de tipo 2 pueden desarrollar esta complicación, la cetoacidosis diabética es más frecuente en los de tipo 1. ¿Cuál es la fisiopatología básica de esta complicación? Pues tenemos tres cosas básicamente, ¿no? Hay un déficit de insulina, por lo tanto, los famosos canales transportadores de glucosa como la GLUT4 pues no funcionan, entonces no hay una captación adecuada de glucosa. Entonces hay mucha glucosa en la sangre, hay una hiperglicemia. Entonces se produce un aumento de la gluconeogénesis a nivel del hígado, por lo tanto tienes más glucosa encima, ¿no? Y hay una glucogenólisis del hígado, o sea, se degrada el glucógeno. ¿Esto por qué ocurre? Porque el hígado piensa que como no hay glucosa dentro de las células, pues el aporte debe ser insuficiente. Y no es así. Entonces, tienes una hiperglicemia de inicio, tienes mucha más glucosa por la gluconeogénesis y sobre eso le aumentas más glucosa por la degradación del glucógeno, ¿no? Entonces tienes una clínica de hiperglucemia en primera instancia. ¿Qué es lo que pasa?
como el hígado sigue pensando que las células no tienen energía porque no hay glucosa, pues lo que va a hacer el hígado a continuación es obtener energía de otras fuentes, de otras moléculas, en este caso de los ácidos grasos. En el hígado se va a incrementar la lipólisis hepática, es decir, la destrucción de los ácidos grasos. Y cuando se produce la destrucción de los ácidos grasos se forman unos cuerpos que los conocemos como cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces hay una elevación de estos cuerpos cetónicos y esto es lo que le da el primer nombre de la cetoacidosis diabética. El ceto viene de los cuerpos cetónicos. Bien, ¿cuáles son los factores que desencadenan la cetoacidosis diabética? Como te he dicho, muchos pacientes de diabéticos tipo 1 pues debutan directamente con esta cetoacidosis diabética. Sin embargo, en pacientes que ya han sido diagnosticados de diabetes mellitus, las causas o los factores que van a desencadenar una cetoacidosis diabética son, por ejemplo, el abandono o del tratamiento insulínico, puede ser también infecciones, neumonías, infecciones del tracto urinario, ¿no? O algunas transgresiones alimentarias. Estos son los factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la clínica? Al igual que lo hemos hecho con muchas otras patologías, vamos a dividirlos en síntomas y signos exploratorios, ¿no? El cuadro que tienes aquí al lado. Bien, ¿cuáles son los síntomas? El paciente va a presentar náuseas, vómitos, va a tener sed intensa, va a tener clínica diabética hiperglucémica, es decir, poliuria, polidipsia, ¿no? También tiene dolor abdominal, disnea. En la exploración que vamos a encontrar, el paciente va a estar taquicárdico, va a estar con signos de deshidratación y tiene una respiración muy particular que es típica de la cetoacidosis diabética. Es la famosa respiración de Kussmaul. Entonces, este tipo de respiración es típica de la cetoacidosis diabética. Bien, una vez que tenemos la sospecha, ¿no? un diabético tipo 1 que ha transgredido su tratamiento o que tiene alguna infección, o en una persona que está debutando con una diabetes, tenemos la sintomatología, pero tenemos que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Pues la cetoacidosis diabética tiene que cumplir tres requisitos básicamente, ¿no? Los cuales son los siguientes. Tiene que haber hiperglucemia, tiene que haber cetosis, es decir, un aumento de la concentración de cuerpos cetónicos, y tiene que haber acidosis de tipo metabólico con aumento del anión GAP. Lo del anión GAP, no te hagas problema, lo vamos a repasar cuando llevemos nefrología, ¿no? Pero recuerda, la cetoacidosis diabética tiene que cumplir estos criterios: hiperglucemia, cetosis, aumento de los cuerpos cetónicos, y acidosis metabólica. Entonces de eso viene la palabra cetoacidosis. Ceto de los cuerpos cetónicos y acidosis de la acidosis metabólica. Por tanto, ¿cuáles son los criterios? Una hiperglucemia mayor a 250 miligramos, que el pH esté por debajo de 7.30, con un bicarbonato que esté por debajo de los 18.000 equivalentes litro, y que los cuerpos cetónicos estén elevados, ¿no? Los cuerpos cetónicos están elevados. ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos? Preferentemente acetoacetato y beta hidroxibutirato, ¿no? Estos cuerpos cetónicos tienen que estar elevados tanto en el plasma como en la orina. En el plasma, el mejor indicador que refleja una elevación de las cetonas es el beta hidroxibutirato. Bien, una vez que se diagnostica la cetoacidosis diabética con esos tres componentes bioquímicos, pues realizamos el tratamiento. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es un ingreso hospitalario del paciente. Tenemos que valorar los electrolitos, es decir, sodio, potasio, el cloro, ¿no? Y el estado ácido-base del paciente, es decir, tenemos que ver el pH, el bicarbonato. Como te he indicado, estos pacientes generalmente están deshidratados, entonces tenemos que rehidratar al paciente con soluciones fisiológicas que después, una vez corregido la hiperglucemia, pues vamos a mantener con soluciones glucosadas. Pero sin duda, de todo el manejo que tenemos, el más importante es la administración de la insulina.
La administración de la insulina es lo que va a corregir la cetoacidosis diabética, por lo tanto, es lo principal que tienes que considerar dentro del tratamiento. También tenemos que considerar el manejo del potasio, ¿no? Nos dicen las guías que generalmente un potasio menor a 5 con terapia insulínica, pues es necesario administrar un potasio extra. Si tenemos un potasio que está menor a 3.5, será necesario suspender la insulinoterapia, etc. El bicarbonato, que solo será necesario administrarlo si es que tenemos la concentración menor a 5.000 equivalentes litro, ¿no? Y evidentemente tendremos que cuantificar tanto la glucosa capilar cada hora, los electrolitos, sobre todo el potasio, debido a que la insulina mete potasio dentro de la célula y nos puede llegar a producir una hipopotasemia, ¿no? Y el pH, evidentemente, ¿no? Pero como te he indicado, de todos estos, de todo el manejo, el más importante es la administración de insulina. Vamos con el segundo tipo de complicación aguda de la diabetes, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. ¿Cuáles las características de esta complicación? Pues generalmente se presenta en diabéticos de tipo 2, ¿no? Generalmente son pacientes ancianos los que tienen esta complicación. ¿Cuáles son los factores que desencadenan este síndrome hiperosmolar hiperglucémico? Generalmente son infecciones, ¿no? Un paciente que tiene una neumonía, una infección del tracto urinario, en un diabético con mal tratamiento, pues puede descompensarse produciendo este síndrome hiperosmolar. Como te he mencionado, es más una complicación del diabético de tipo 2. ¿Cuál es la fisiopatología básica? Pues bien, como hay un déficit de insulina o una resistencia a la acción de la insulina, hay una producción aumentada de la glucosa hepática, ¿no? A través de dos vías metabólicas. Hay una glucogenólisis, es decir, hay una degradación del glucógeno en glucosa, y hay una gluconeogénesis, es decir, hay una producción nueva de la glucosa por parte del hígado. ¿Esto a qué nos va a llevar? Pues la hiperglucemia conduce a una diuresis osmótica. ¿Qué quiero decir con eso? A más glucosa, pues la glucosa va a actuar como una molécula osmótica, entonces va a arrastrar agua. Es decir, va a haber una mayor eliminación del agua por la orina, una poliuria, ¿no? Entonces, esta poliuria provoca una disminución del volumen vascular y es por eso que estos pacientes generalmente tienen una deshidratación marcada. Te he indicado que estos pacientes, por la fisiopatología, tienen una deshidratación marcada. Entonces, a la exploración física, lo más llamativo de estos pacientes es que tienen una deshidratación bastante marcada, ¿no? Y en algunos casos, como hay una pérdida del volumen vascular, pueden llegar incluso a una hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico evidentemente es igual bioquímico, ¿no? Como en la cetoacidosis diabética. Pero en este caso la hiperglucemia tiene que ser más marcada, ¿no? La hiperglucemia tiene que estar generalmente encima de los 600 miligramos de decilitro. Tiene que haber una elevación de la osmolaridad plasmática, es decir, encima de los 320 miliosmoles. El pH tiene que estar generalmente normal, ¿no? Y bueno, tiene que haber una ausencia o en un caso contrario, una presencia leve de cuerpos cetónicos en orina y en sangre, pero generalmente no hay cuerpos cetónicos en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, ¿no? Y en algunos casos, pues, la poliuria puede llevarnos a un fracaso renal agudo, ¿no? Por lo tanto, podemos observar una elevación de la creatinina plasmática. Pero lo principal, una elevación de la osmolaridad plasmática y una hiperglucemia mucho más marcada que en los cetoacidosis diabéticos, generalmente encima de los 600 miligramos de decilitro. Bien, ¿cuál es el tratamiento del síndrome hiperosmolar hiperglucémico? Bueno, el tratamiento es igual, ¿no? Que en la cetoacidosis diabética ingresamos al paciente, ¿no? Lo hospitalizamos y le damos medidas de soporte general, ¿no? Como te he indicado, lo principal en estos pacientes es la deshidratación. Por lo tanto, en el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, lo principal en el tratamiento es la hidratación del paciente. Es la medida que tiene mayor importancia en el tratamiento, ¿no?
porque hay una mayor pérdida de líquido. Entonces vamos a hidratarlo con soluciones fisiológicas hasta corregir la deshidratación. También es necesario en algunos casos pues, administrar insulina, ¿no?, para el control de la hiperglucemia, básicamente, y las medidas para reponer el potasio, igual que en la cetoacidosis diabética. En algunos casos, en algunos pacientes, se recomienda una profilaxis con heparina de bajo peso molecular, debido a que el síndrome hiperosmolar hiperglucémico pues, aumenta el riesgo de trombosis, ¿no?, debido a su hiperosmolaridad. Bien, otra de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 1 es la hipoglucemia. Tienes que diferenciar dos cosas. La hipoglucemia se puede presentar también en pacientes no diabéticos, ¿no? Pero en este caso en específico vamos a hablar de una hipoglucemia del paciente diabético. ¿Cuándo se considera hipoglucemia? Pues cuando la glucosa en sangre está por debajo de 70 miligramos, ¿no? Ahí se considera hipoglucemia. En personas normales nos indican que este umbral de glucemia puede reducirse incluso hasta 60, ¿no? Pero en pacientes diabéticos es mejor mantener la glucosa por encima de los 70 miligramos, ¿no? La hipoglucemia es una complicación frecuente de la diabetes y es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 debido a que estos pacientes tienen una terapia insulínica desde el inicio, ¿no? Te he indicado que en la diabetes mellitus tipo 1 hay una ausencia total de insulina y la insulina pues, es el factor más frecuente para desarrollar una hipoglucemia. La hipoglucemia vamos a clasificar los síntomas en dos, unos que son neurogénicos, es decir, por afectación del sistema nervioso, y unos que son glucopénicos, es decir, propios de la disminución de la glucosa. Como tienes ahí en el cuadro, pues los neurogénicos son, por ejemplo, las palpitaciones, palidez, temblor, ansiedad, sudoración, etc., ¿no? Y los glucopénicos más propios de la disminución de la glucosa son, por ejemplo, la cefalea, la visión borrosa, ¿no?, la pérdida del conocimiento y en algunos casos incluso se puede llegar a la focalidad neurológica. Bien, hemos visto las complicaciones agudas de la diabetes, que como te he indicado por la convocatoria son las más preguntadas y por ende las que tienes que repasar con más detalle. Ahora vamos a dar un vistazo a las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no?, de las cuales solamente vamos a ver algunas características más específicas y algunos detalles. Sí que es importante que tienes que memorizar este cuadro que tienes aquí, ¿no? Esta clasificación es importante para que tengas un resumen de estas complicaciones. Las complicaciones crónicas de la diabetes se dividen en dos, ¿no?, las vasculares y las no vasculares. A su vez, las vasculares las vamos a subdividir en dos igual, en las microvasculares y las macrovasculares. Dentro de estas, las microvasculares son las más importantes, ¿no? Incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Sin embargo, las macrovasculares son importantes debido a la mortalidad que producen en un paciente diabético. Estas son, por ejemplo, las enfermedades arteriales, la enfermedad coronaria, ¿no? Estos pacientes pueden sufrir un evento isquémico, y la enfermedad vascular cerebral, ¿no? Pueden sufrir un ACV. Dentro de las complicaciones no vasculares, pues tenemos, por ejemplo, las gastroenteropatías diabéticas, alteraciones urológicas, alteraciones dermatológicas, etc., ¿no? Pero como te he indicado, las vasculares, las más importantes, las microvasculares, en las que tenemos retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Vamos a hablar un poco de la retinopatía diabética. Aquí tienes una imagen bastante bonita, ¿no?, de una retina sana y una retina con una retinopatía diabética. En un paciente diabético, pues la retinopatía puede llevar a una ceguera total del paciente, ¿no? La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera a nivel mundial, ¿no? Básicamente tenemos esta complicación más o menos alrededor de
los 10 años de evolución de un paciente diabético, que empieza con lo siguiente, ¿no? Tenemos una retinopatía que se divide en dos tipos, una no proliferativa y una proliferativa. La proliferativa aparece a partir de que nosotros vamos a evidenciar la formación de neovasos en la retina, ¿no? Entonces ese es el límite más o menos para dividir entre retinopatía proliferativa y no proliferativa, la aparición de neovasos. Entonces, como tú ves en la imagen, tenemos una retina sana en primera instancia, una retina sana, y al lado la retina enferma, ¿no? Entonces tenemos la retinopatía no proliferativa, que sus características son, ¿no?, la presentación de aneurismas, ¿no?, y exudados algodonosos y aneurismas. Posteriormente, si ya observamos la formación anormal de vasos sanguíneos o neovasos, pues estamos hablando de una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Estos neovasos producen hemorragias, ¿no?, y como son vasos frágiles, tienden a producir un desprendimiento de retina. Entonces, la retinopatía diabética es una complicación crónica de la diabetes, ¿no?, que puede llevar a una ceguera por la retinopatía propiamente o por el edema macular, ¿no?, y cuyo tratamiento pues generalmente es oftalmológico, evidentemente, ¿no?, y que puede ser con una fotocoagulación de alguno de estas características de esta retinopatía. Entonces pasamos a la siguiente complicación crónica frecuente dentro de los diabéticos, que es la nefropatía diabética. Algo que tienes que recordar y que es importante es que la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo, ¿no? La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica. ¿Cómo ocurre esta nefropatía diabética? Pues en un principio el paciente tiene una hiperfiltración, ¿no? Esta hiperfiltración pues va dañando generalmente la membrana glomerular, ¿no? Entonces hace que la membrana glomerular sea más gruesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la membrana glomerular se hace más gruesa? Pues hay una microalbuminuria. Esta microalbuminuria, si bien la vamos a ver con más detalle cuando llevemos nefrología, te recuerdo que se denomina así porque hay una eliminación entre 30 a 300 miligramos, ¿no?, en 24 horas, ¿no? Entonces, esta microalbuminuria se calcula en una orina de 24 horas, ¿no? Más o menos el rango está entre 30 a 300 miligramos en 24 horas. Entonces, esta nefropatía tampoco se desarrolla pues así de manera rápida, ¿no? Se desarrolla más o menos en una progresión de 10 a 15 años en un paciente diabético. Pues como vemos en la imagen, tenemos la microalbuminuria y desde ahí ya decimos que el paciente tiene una nefropatía incipiente, ¿no? Cuando el paciente llega a una macroproteinuria, pues ya decimos que tiene una nefropatía diabética manifiesta, ¿no? Y de ahí en más, pues la evolución es una insuficiencia renal crónica. La microalbuminuria es el mejor parámetro para diagnosticar la nefropatía diabética, ¿no? Eso es importante que lo recuerdes. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento de la nefropatía diabética que ya presenta una microalbuminuria, pues es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, la administración de YECAS, ¿no?, y de ARA2. La neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación crónica de tipo microvascular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes diabéticos? Que hay una alteración de la sensibilidad, pero sobre todo distal, es decir, en miembros inferiores, como ves en el gráfico. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues como ves, los vasos sanguíneos, los microvasos se van alterando, los vasos enfermos no irrigan bien a los axones de las neuronas y por lo tanto hay una degeneración de estos axones neuronales. ¿Cuáles son los tipos de neuropatía diabética que pueden presentarse? Pues se puede presentar como polineuropatía, como mononeuropatía y como una afectación autonómica neuronal, ¿no?
La más frecuente sin duda es la polineuropatía, que es simétrica y distal, es decir, en los miembros inferiores. Hay una alteración de la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores y también puede haber un aumento, del dolor, ¿no? Generalmente estos pacientes dicen que tienen una sensación de quemazón que gradualmente va evolucionando a dolor y que este dolor con el pasar del tiempo pues va desapareciendo, ¿no? Y es que hay una alteración más profunda de la sensibilidad. ¿Y esto a qué nos lleva? A que generalmente como hay una pérdida de la sensibilidad, entonces el paciente puede llegar a hacerse heridas sin que se dé cuenta en los pies, ¿no? Y como sabemos, en la diabetes, pues las heridas tardan en cicatrizar. Y esto nos puede llevar a una serie de complicaciones, ¿no? Que las vas a repasar en cirugía, como es el pie diabético, ¿no? Entonces la neuropatía, pues, produce una disminución de la sensibilidad importante a nivel distal, sobre todo en miembros inferiores. Alteraciones dermatológicas. Bueno, las alteraciones dermatológicas, las más características son dos, ¿no? Las que estás viendo ahí en la imagen. Esta que te estoy marcando es la famosa necrobiosis lipoidea, ¿no? Que no es muy frecuente, pero sí es característica de la diabetes, ¿no? Es una placa más o menos como tú ves aquí, semia amarillenta, ¿no? Que se presenta en la región pretibial, sobre todo en mujeres, ¿no? Y de este lado tenemos la famosa acantosis nigricans, ¿no? Lo que te estoy mostrando. ¿Qué es la acantosis nigricans? Pues es una placa hiperpigmentada, ¿no? O sea, más oscura, que generalmente aparece en pliegues, en el cuello y en las axilas, y que generalmente está en relación con la resistencia a la insulina. Por tanto, no es tan específica de la diabetes, ya que puede aparecer en otros síndromes como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Bien, ya hemos hablado acerca de las complicaciones agudas y te he dado un vistazo rápido de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Ahora vamos a hablar de forma también muy condensada y muy resumida del tratamiento que tiene que hacerse. El tratamiento de la diabetes mellitus pues tiene los siguientes tres objetivos. Eliminar los síntomas atribuibles a la hiperglucemia, ¿sí? Luego, reducir y prevenir evidentemente las complicaciones tanto agudas y crónicas de la diabetes. Y por último, permitir al paciente que tenga un estilo de vida lo más normal posible. Bien, aquí tienes un gráfico que es muy importante, ¿no? Que es la guía para la atención integral y el seguimiento del paciente diabético. Todo paciente diabético tiene que tener un control glucémico óptimo y también individualizado. Tiene que haber una autovigilancia de la glucemia, sobre todo en los diabéticos de tipo 1. Tenemos que controlar la hemoglobina glucosilada más o menos 2 o 4 veces al año. Tenemos que educar al paciente en cambios de estilo de vida, es decir, en la nutrición, ejercicio, etc. Tenemos que hacer un examen ocular cada 2 años, a los 5 años de diagnóstico en un diabético mellitus tipo 1 y en el momento del diagnóstico en un diabético de tipo 2. Tenemos que realizar un examen de microalbuminuria anual, ¿no? Tenemos que medir la presión arterial en forma trimestral, tenemos que pedir una analítica con lípidos, creatinina y el filtrado glomerular anual, ¿no? Y tenemos que hacer un examen de pies 1 o 2 veces al año por parte del médico y diario por parte del paciente. Vamos a empezar con los tratamientos farmacológicos, pero sin duda, ¿no? Tanto en los diabéticos mellitus tipo 1 como en los de tipo 2, el estilo de vida es la principal base para su tratamiento, es decir, el control de la nutrición y la realización de ejercicio. ¿Cómo tiene que ser la nutrición en un paciente diabético? Pues evidentemente tienes que reducir la cantidad de carbohidratos que se degradan rápidamente, ¿no? Azúcares refinados, por ejemplo, ¿no? Tienes que reducir el consumo de algunas grasas trans, generalmente, ¿no? Sin embargo, la alimentación
no tiene que variar mucho con la alimentación de las personas normales. Sí que tiene que variar el fraccionamiento y la cantidad de alimento que tú le vas a administrar a un paciente o que le vas a recomendar a un paciente. En un paciente diabético, la alimentación tiene que ser fraccionada, en muchas fracciones en el día, ¿no? Y la cantidad de alimento que tiene que consumir tiene que ser moderada, no tiene que ser abundante, pero sí tiene que ser fraccionada. ¿Qué alimentos se recomiendan? Frutas, legumbres, cereales, ¿no? Sobre todo algunos carbohidratos que van a producir algunos carbohidratos de digestión lenta, ¿no? Etcétera. Y el ejercicio, pues el ejercicio que evidentemente reduce el riesgo cardiovascular y que sobre todo se recomienda en diabéticos de tipo 2, pues nos ayuda a controlar algunos factores de riesgo y esto también tiene que ser individualizado, ¿no? Es decir, el paciente tiene que saber la cantidad de calorías que va a quemar con el ejercicio, entonces tiene que saber la cantidad de alimento que tiene que ingerir, ¿no? Y obviamente tiene que controlar la medicación que en ese momento se va a administrar antes o después. Vamos directamente con el tratamiento farmacológico. En este caso vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 1. El tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 1 es obviamente de entrada la insulina, porque en estos pacientes no hay insulina, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de insulina hay? Actualmente pues tenemos el siguiente cuadro, ¿no? en el cual hay una clasificación de la insulina en las siguientes: insulinas de tipo ultra rápida, ¿no? Que actúan de forma rápida a los 10 minutos. En estas tenemos la aspártica, la lispro, tenemos la insulina regular, la más conocida, ¿no? La insulina regular o cristalina, ¿no? Que tiene un inicio de acción más o menos a los 30 minutos. Tenemos la insulina intermedia, la famosa NPH, ¿no? Que tiene un inicio a las 2 horas, pero que dura más o menos entre 12 horas y tiene un pico de 4 a 6 horas. Y tenemos actualmente unas insulinas de acción más prolongada, ¿no? Que son la glargina y el detemir, ¿no? Que tienen una duración mucho más prolongada de 20 a 24 horas. Es decir, te pueden cubrir tu insulina basal durante todo el día. Si algo tienes que saber de las insulinas es solamente esa clasificación en ultra rápida, rápida, intermedia y prolongada. En este gráfico, pues es un esquema básico de lo que tienes que saber acerca de las terapias de tipo insulínico que tú ves. Por ejemplo, lo que aquí está marcado con verde es la insulina basal, ¿no? Que generalmente son insulinas intermedias o insulinas de acción prolongada. Y los que ves en picos rojos en ambas, son las insulinas rápidas, de acción rápida, que generalmente se administran antes o después de alguna comida, ¿no? Entonces, conocer estos esquemas que tú ves aquí no es importante, no solamente mencionarte que estos esquemas pues se basan en la combinación de ambas, ¿no? De una insulina basal, que es de acción prolongada, ¿no? Y las insulinas de acción rápida. El tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 se lo debe realizar con antidiabéticos orales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos diabéticos tipo 2? ¿No? Como te he indicado, estos diabéticos tienen más factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, evidentemente el control glucémico tiene que ser individualizado, tienen que tener dieta, ejercicio, etc., ¿no? Pero tenemos que evaluar y valorar los trastornos asociados, como son la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad y enfermedades coronarias, ¿no? En el diabético tipo 2 hay más asociación de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los antidiabéticos orales? Pues son un montón de fármacos con un montón de características que tienen, ¿no? Pero lo que tú tienes que saber de forma básica es que son las siguientes familias. Tenemos los secretagogos, es decir, los que estimulan a la célula beta para secretar insulina, entre los que tenemos las sulfonilureas y las metiglinidas. Las más conocidas, las sulfonilureas, que tenemos la glibenclamida, la glimepirida y la glipizida, que tenemos un montón, evidentemente, pero son las más conocidas, ¿no? Entonces, como te he indicado, las sulfonilureas estimulan a la célula beta para que secrete más insulina.
¿Cuál es la característica de estos fármacos? Pues que te producen una hipoglucemia como su principal efecto secundario. Es una hipoglucemia profunda, ¿no? Y persistente. Por lo tanto, tienes que controlar la dosis de este medicamento, ¿no? Una característica común, y que no la voy a repetir, unas contraindicaciones comunes, generalmente en todos los antidiabéticos orales, son: en el embarazo, casi todas están contraindicadas; en enfermedades hepáticas, casi todas están contraindicadas; y también en la insuficiencia renal. Bien, vamos a hablar acerca de la metformina, que pertenece a las biguanidas, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer hincapié en este fármaco? Porque sin duda la metformina es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, junto a los cambios en el estilo de vida. Entonces recuerda, el antidiabético oral de primera línea para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es la metformina. ¿Cuál es la característica de esta metformina? Pues la metformina disminuye la resistencia a la insulina en el hígado. Y como recordarás, la fisiopatología de la diabetes de tipo 2 es precisamente esta, ¿no? La resistencia a la insulina. Entonces la metformina disminuye la resistencia a la insulina. No aumenta el riesgo de hipoglucemia, como en el caso de las sulfonilureas, ¿no? Pero su principal efecto tóxico es la famosa acidosis metabólica de tipo láctica, que es poco frecuente, ¿no? Se debe suspender la metformina preferentemente en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, ¿no? En una insuficiencia renal descompensada, ¿no? Porque estas dos situaciones nos pueden llevar a una acidosis metabólica de tipo láctico. También tienes que recordar que la metformina se debe suspender en pacientes hospitalizados que estén preparados para cirugía y en los que van a recibir contrastes yodados. Bien, tenemos otros antidiabéticos orales, por ejemplo, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como son la carbosal, el miglitol, ¿no? Como su nombre indica, su principal mecanismo de acción es la inhibición de las alfa-glucosidasas, por lo tanto, disminuyen la absorción de glucosa. Y tenemos otros como los inhibidores del cotransportador 2-sodio-glucosa. Esas son las características principales que tiene la metformina, ¿no? Entonces recuerda que es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver otros fármacos también antidiabéticos orales, por ejemplo los inhibidores de la alfa-glucosidasa como la carbosa y el miglitol, cuyo mecanismo de acción es el que su nombre lo indica, ¿no? Son inhibidores de la alfa-glucosidasa, sobre todo a nivel de las células del intestino delgado. Entonces, estos fármacos no permiten que haya una absorción de la glucosa. ¿Cuáles son sus principales efectos secundarios? Pues son, por ejemplo, la diarrea, la distensión abdominal, la flatulencia. Por lo tanto, al margen de que, como te he indicado, estarán contraindicados en el embarazo y demás, también estarán contraindicados en enfermedades intestinales, sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos otro tipo de de antidiabético oral, que es el inhibidor del cotransportador 2-sodio-glucosa, ¿no? Que tenemos a la dapaglifosina y la canaglifosina, ¿no? Cuyo mecanismo de acción, pues lo dice en su nombre, ¿no? Bloquea el cotransportador 2-sodio-glucosa. Entonces inhibe la reabsorción renal de glucosa y aumenta su excreción por la orina. Bien, el siguiente grupo de antidiabéticos tienen una característica que es el denominado mecanismo de las incretinas. Entonces te voy a explicar de forma rápida en qué consiste este mecanismo. Pues básicamente se ha demostrado que cuando una persona se administra una sobrecarga de glucosa por vía oral, ¿no? Hay una mayor respuesta por parte de la insulina que cuando a esa persona se le aplica o se le administra glucosa por vía intravenosa. ¿Por qué sucede este mecanismo? Pues generalmente cuando se consume glucosa por vía oral se estimula la formación de dos sustancias,
que son las famosas incretinas. Esas sustancias son el denominado péptido similar al glucagón y el péptido insulinotrópico. Estos dos péptidos estimulan la secreción de la insulina. Entonces, este es el mecanismo que se denomina incretina, ¿no? Entonces, estos fármacos son de dos tipos: los inhibidores de la dipeptidasa 4, en los cuales tenemos linagliptina, vildagliptina y todas las gliptinas que te puedas imaginar, ¿no? Con que diga gliptina ya pertenece a esta familia. Y los agonistas del receptor GLP-1 o péptido similar al glucagón. Y estos fármacos terminan en tida, exenatida, liraglutida y dulaglutida, ¿no? Todas las tidas son agonistas de receptores de GLP-1. ¿Cuáles son las características de estos fármacos? Pues principalmente no producen hipoglucemias, a diferencia de las sulfonilureas, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos, como los agonistas del receptor GLP-1, ayudan a disminuir de peso, por lo tanto serán adecuados en personas que además de diabetes tengan sobrepeso u obesidad, ¿no? Bien, ya hemos visto cuáles son las bases del tratamiento de la diabetes de tipo 1 y 2, ¿no? Pero tiene que haber un mecanismo por el cual podamos controlar, es decir, tengamos unas metas metabólicas, ¿no? Entonces, a estas denominadas metas metabólicas, ¿no?, que las tenemos aquí en la diapositiva y que sí vale la pena que las aprendas, son principalmente la hemoglobina glucosilada, cuya meta va a ser menor al 7%, una glucosa preprandial, es decir, antes de las comidas, que sea entre 80 a 130 miligramos, una glucosa después de las comidas que sea menor a 180 miligramos, una presión arterial que esté en el rango de 140 a 90 milímetros de mercurio, que evidentemente puede ser individualizada y en pacientes jóvenes podemos llegar a 130-80, que la LDL colesterol esté por debajo de los 100 miligramos decilitro. En pacientes con factor o enfermedad cardiovascular manifiesta tiene que estar en menor a 70 miligramos, que la HDL esté encima de los 40 miligramos en varones y mayor a 50 miligramos en mujeres. Y por último, que los triglicéridos estén menor a 150 miligramos decilitro. Pues todos estos son objetivos metabólicos que debe cumplir un paciente diabético. Recordarte que dentro de este tema, pues lo más importante que tienes que repasar son la forma de hacer el diagnóstico de la diabetes, ¿no?, a las manifestaciones clínicas que puede presentar la diabetes, las complicaciones agudas principalmente, ¿no?, en detalle, las complicaciones crónicas, pues solamente un vistazo y de forma resumida, y dentro del tratamiento, pues algunas características de algunos fármacos antidiabéticos orales, ¿no?, y el control y los objetivos metabólicos que están en esta diapositiva.